Ok, todo el mundo sabe que adoro Beastars. Ya he hecho un video acerca de esta grandiosa serie en el canal, pero el día de hoy vamos a hablar de otro tema diferente. Es su animación. Beastars ha tenido un increíble reconocimiento por su brutal y honesta historia, aunque no podemos dejar de lado la parte visual del anime. Para una serie que comenzó como un meme de furries, Beastars es realmente innovador. Cualquier otaku amante del arte visual se ha quedado con la boca abierta cuando salió el primer tráiler del show. Y no solo otakus, yo me quedé con la boca abierta cuando lo vi. Hace un increíble uso del 3D para retratar el mundo de Beastars, y el estudio de animación a cargo se tomó el reto de hacer modelos 3D y combinarlos con los visuales típicos de un anime. Este proceso permitió que muchas personas conecten con la historia de forma masiva, haciéndose cada vez más popular en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es necesario celebrar este arte y ver cómo la serie impactó nuestra percepción del anime, y es por eso que en este video vamos a hablarte de esta grandiosa animación y por qué creo que Beastars es uno de los mejores animes en respecto a animación que ha tenido Netflix últimamente. Ahora sí, comencemos. Para comenzar, vamos a hablar sobre el anime Project Zoids Chaotic Century de 1999. La serie nació en el estudio de animación Orange, originalmente creada por Eiji Nomoto. Este anime dejaría un increíble impacto en la industria. La empresa comenzó pequeña, armando algunos proyectos para poder ganar un historial, aunque se notaba que Eiji Nomoto siempre buscaba optimizar el proceso de animación. Durante el proyecto Zoids Chaotic Century, Eiji comenzó a animar en pocos fotogramas. Hay que tener en cuenta que para el año 1999, cuando se desarrolló el proyecto, la tecnología del CGI no estaba muy avanzada. Para esta época, la mayoría de producciones de poco presupuesto tenían que trabajar como sea para terminar todos los dibujos en 2D. Para este punto, no había una forma más sencilla de hacer el trabajo. Eiji hizo el cambio de fotogramas con el fin de reducir el trabajo. El movimiento final era más brusco, pero ahorraba tiempo. Ahora hablemos de Houseki no Kuni del 2018, otro anime muy reconocido, y comenzó cuando la empresa Orange estaba buscando otros proyectos para poder ganar más reconocimiento. Entre todos los trabajos se presentó una oportunidad única. En el 2004, Takashiko Yogoku dirigió Houseki no Kuni, una historia sobre los Houseki inmortales hechas de gemas. Lo importante de este proyecto es la complejidad de los personajes. Los diseños de los cuerpos tenían muchas similitudes, pero cada uno tenía una diferencia en peinados. Asimismo, los personajes necesitaban transparencia. Cada uno tenía un toque específico de este. Por ejemplo, Morganite, una gema principal, tenía mechones independientes entre sí. El efecto no se podía lograr en 2D. Y de hecho, muchos de los reflejos de luz eran difusos, haciendo el proceso aún más complicado. Teniendo en cuenta el movimiento y complicaciones, este fue definitivamente un gran reto para la empresa Orange. Por suerte, ellos lo lograron hacer. Y cada gema tenía su propia particularidad en el cabello, y el fondo tenía un estilo muy atractivo. Ahora, ya diciendo estos antecedentes, hablemos de Beastars. Teniendo en cuenta que la compañía de Orange ya tenía experiencia, podemos empezar a comprender el estilo visual de Beastars. Orange se embarcó en otro gran desafío, algo que parece simple pero que en realidad le ha causado problemas a los animadores desde los inicios de los tiempos. Hablo, por supuesto, del pelaje. Obtener fluidez en el pelaje es crucial para que el personaje inspirado en animales sea creíble. A diferencia de Houseki, los personajes de Beastars tenían más rango de expresiones y movimientos, lo cual solo dificulta más el trabajo. Por eso se requirió la ayuda de Nao Otsu. Eiji Nomoto, el mismo de Proyecto Zoids, había trabajado previamente con él en otro proyecto, por lo que había una gran cantidad de confianza. Para poder obtener un buen modelo 3D de los personajes se tiene que enfocar bastante en la sombra. Esto es especialmente cierto para el pelaje, y esto es tan difícil de alcanzar que Disney se ha gastado millones solo para crear softwares que hagan pelaje o peinados complicados. Mérida de Valiente es un gran ejemplo de esto. Ahora, imagínate recrear un efecto similar con mucho menos presupuesto y recursos. Era necesario volver a lo básico, depender de la sensación de la luz.
¿Cómo es que estaban creando la ilusión del pelaje en vez de modelar pelo por pelo? Para cada animación de escena se simulaban bordes de los personajes. Estos permitían controlar más el pelaje de cada uno de los personajes, porque también hay que recordar que el pelo de un conejo no se ve igual al de un lobo o al de un ciervo. Tomando esto en cuenta, Orange retocaba cada especie del animal. Una de las cosas más sorprendentes de la serie es su historia. El CGI facilita muchos procesos que requerían horas en animación 2D. Sin embargo, muchas de las complicaciones del CGI es la estética de los modelos. La falta de emoción es una de las mayores críticas a muchos de los fallos del CGI. Y para evitar esto, el equipo se dedicó a dibujar las caras de cada personaje por separado, uno por uno. Se construyó una gran guía de las expresiones que se pudo usar como referencia para los actores. Posteriormente se empezaba con el proceso de motion capture, que le agregaba el realismo y extra emoción. Otra cosa que elevó el manejo de las emociones fue el orden de grabación. Cada vez que hablamos se puede percibir mucho de la intención a través del tono. Como los actores decían los diálogos, importaba mucho para poder capturar la emoción de la escena. Debido a esto, el guión era interpretado previo a la animación. De esta forma, los tonos del diálogo también daban una referencia de las expresiones. Los actores de voz o seiyus grabaron las voces de sus personajes teniendo como única referencia el storyboard. Tenían la libertad de interpretar las emociones como a ellos les parecía conveniente, sin restricciones. Todo para que el producto siga una pauta realista y humana y no al revés. Y todo es cierto, solo miren los personajes de Beastars. Legoshi tiene múltiples emociones, Haru se ve demasiado tierna con sus expresiones y Louis es Louis con cualquier expresión que tenga. Otra de las cosas que más nos sorprendió de la serie fueron las escenas de transformación. Estas se sentían tan reales y agregan una gran tensión a la historia. Para esto, Orange usaba una combinación entre motion capture y CGI, algo que usualmente costaría millones en animación tradicional, pero fue alcanzado con éxito por la compañía. Un ejemplo claro de esto es la transformación que sufre Legoshi en el primer capítulo, en donde vemos el primer encuentro con Haru. Cuando el lobo gris activa sus instintos salvajes, vemos un cambio de adentro hacia afuera donde denotamos una especie de electricidad que recorre sus venas y le empieza a hervir la sangre. Finalmente, sus ojos se ponen rojos. En el manga, todo eso se resume a 2 paneles en donde nos queda muy claro qué le sucede a Legoshi. De esta forma, la serie elevó muchas de las escenas en el manga en vez de perder la emoción durante la adaptación. Y sí, si se lo preguntan, tengo los mangas de Beastars porque me encanta. Finalmente, Beastars tiene una fluidez increíble de movimiento. ¿Recuerdan que antes hablé de los FPS? El frame rate es eso que hace que la animación se vea más suave o brusca, y Orange tiene experiencia jugando con esto durante sus antiguos proyectos que ya mencioné. La regla general en el cine es usar unos 24 o 30 frames o imágenes cada segundo, pero esto no es totalmente cierto en animación. En el 2D usualmente se nota que alguien lo ha dibujado por la forma en la que se mueve un personaje. Como tienen que dibujar cada segundo, se reduce el número de dibujos por segundo para no matar a los animadores. En vez de dibujar 30 veces lo mismo pero con cierto cambio, dibujan 12 o 15 por segundo. Esto corta el movimiento en la mitad y es algo muy representativo de este tipo de animación. Para obtener este mismo efecto, muchas animaciones en 3D bajan sus frames, aunque no todos saben manejar este efecto correctamente. Por suerte, Orange había hecho esto antes de una forma que no perjudique la experiencia del proyecto. De hecho, usa este efecto a su ventaja, cambiando la fluidez del movimiento dependiendo de la emoción de la escena. Si hablamos de un panel de escena o de un momento lleno de efectos, lo mejor es usar una mayor cantidad de frames. De esta forma se puede asemejar el movimiento de una cámara, súper fluida. Sin embargo, cuando quieren que el personaje sea brusco en comparación, se le bajan los frames por segundo. Lo que muchas compañías no entienden es que algo tiene que mantenerse constante en las escenas. Orange deja el frame de fondo intacto para que el personaje se sienta brusco, en comparación a algo más fluido en la escena. Muy interesante a mi parecer. Obviamente el proceso es más complicado de lo que parece. Sin embargo, me alegra poder aprender sobre estas cosas. La animación realmente tiene muchos elementos interesantes y era algo que no podía dejar de lado y que tenía que compartir con ustedes. Así que déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de este tema. ¿Notaron que el anime de Beastars tenía todas estas cosas integradas? Y si no has visto este anime, te recomiendo que vayas a Netflix y lo vayas a ver, que realmente es muy genial y la animación vale la pena verla.
Así que yo he sido Fangirl y nos vemos en un próximo video. Bye bye.